Solamente es por su gracia que podemos estar de pie hoy acá. Solamente por su gracia es de que podemos compartir la comunión de los santos en este día que Dios ha creado para la alabanza y gloria de su nombre. Voy a pedirles que si pueden ponerse sobre sus pies, por favor, de nuevo, en actitud de reverencia a Dios, mientras oramos por este tiempo, que sea Él edificando nuestras vidas por medio de su palabra, que abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que podamos aprender, que podamos poner en práctica su palabra. Les pido si pueden inclinar su rostro. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios. Solamente es por tu gracia, Señor, que podemos estar de pie hoy acá. Solamente por tu gracia podemos escudriñar las Escrituras. Solamente por tu gracia, Señor. Así que Dios, gracias por el privilegio que tenemos de poder abrir este libro maravilloso de instrucciones, Señor, para poder glorificarte a ti, para poder exaltarte a ti en todo lo que hagamos, Señor. Señor, que no sean palabras de hombre, Señor, sino tu palabra. Eso es lo que necesitamos, Señor, el consejo de ella, que produzca arrepentimiento, Señor, que nos dé esperanza, que nos dé ánimo, Señor, que calme nuestros anhelos, nuestras ansias, Señor, y haz crecer, Dios mío, ese anhelo en nuestros corazones, de pasar tiempo en tu palabra, de pasar tiempo en la oración, Señor. Oramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y seguimos con la serie de prédicas en el libro de Juan, siguiendo los pasos del Maestro. El domingo pasado vimos Cristo, el enviado del Padre, en el capítulo 16, en los versículos 25 al 33. Hoy continuamos en el capítulo 17 y el tema de la prédica es la oración que glorifica al Padre. Déjeme preguntarle, ¿qué significa para usted orar? Bueno, hay diferentes significados en griego de la palabra oración. Vamos a ver 3 de ellos que nos ayudarán a entender a través de la Escritura las diferentes maneras de orar. Iniciamos con la primera definición, que es proseukomai, que significa orar. Y este término siempre lo vamos a utilizar o es utilizado cuando se ora a Dios. Lo vemos muy frecuentemente en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también en el libro de los Hechos. El segundo significado es eukomai, que significa deseo. Si pueden buscar en sus Biblias, por favor, 2 Corintios 13, el versículo 7 y 9. Ahí encontramos un ejemplo de este significado. Y dice: pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. El 9, de hecho nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Aquí está el punto. Y oramos a Dios para que le restaure plenamente. Esta oración es un deseo profundo del apóstol Pablo hacia los corintios, pero que también tiene implicaciones para nosotros. El tercer significado es de omai, que significa rogar.
También lo encontramos en Lucas 21:36, que dice, estén siempre vigilantes. Otras versiones dice, estén siempre alertas y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Esta debe ser una oración de ruego que nos ayude a permanecer alerta y fuertes para poder escapar de los horrores venideros. Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, escribió, un hombre piadoso no puede vivir sin la oración. Un hombre no puede vivir a menos que respire, ni el alma no puede vivir a menos que respire sus deseos ante Dios. Obviamente, cuando este hombre escribió esto, pasó mucho tiempo escudriñando la Escritura, mucho tiempo en oración, porque oraba también persistentemente, no cabe la menor duda, para que de su corazón pudieran exhalar estas palabras tan profundas. Pero hágase esta pregunta para usted. ¿Realmente podemos expresarnos de la manera como lo hizo este puritano acerca de la oración? ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? Quiero pedirles si me acompañan por favor a Juan 17:1. Este es el texto principal de la prédica de hoy. Y aquí encontramos la oración de Jesús que glorifica al Padre. Dice así, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Qué palabras más profundas. Es uno de los registros de las oraciones con más detalle en la Escritura. Y esta es la esencia de la oración, la parte B, que dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Habiendo reconocido que el tiempo de su muerte, Jesús pidió al Padre glorificar al Hijo para que también tu Hijo glorifique al Padre. Su enfoque predominante había sido siempre glorificar al Padre, lo vemos a través de todo su ministerio, someterse por completo a su voluntad, incluso hasta los momentos finales, no solamente en algunas ocasiones. Y acuérdense que Él era Dios mismo, pero Él se sometió a la voluntad del Padre. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad del Padre o buscamos nuestra propia voluntad? Esta es la verdadera oración del Señor Jesús, porque exhibe una comunión muy íntima, podría decirse cara a cara, que el Hijo tenía con el Padre. Y ustedes más adelante, pues hoy solamente vamos a ver el versículo 1, pero los siguientes domingos se estarán desarrollando todos los versículos, y ustedes van a ver cómo esta oración revela detalles preciosos de comunión y de intercesión de Cristo con su Padre. Este capítulo 17 también es una transición que marca la enseñanza final del ministerio terrenal de Jesús y el comienzo de su intercesión por los creyentes. Obviamente ya Jesucristo resucitado a la diestra del Padre, orando por usted y por mí. Podemos ver al Señor Jesús en las últimas conversaciones también con sus discípulos, anhelando la hora de glorificar al Padre. Yo no veo a un Jesús queriendo tirar la toalla. Por el contrario, yo lo veo decidido y sin titubear. Esta oración ya no es de enseñanza para los discípulos,
como lo vemos en Lucas 11, 2 y 4, para por favor, si podemos buscar estos dos versículos, les va a servir mucho de ejemplo, porque este tipo de oración, como lo decía hace unos momentos, nos da detalles maravillosos de la comunión del Hijo con el Padre. En Lucas 11, 2 y 4, sus discípulos le pedían, enséñanos cómo orar. Y él le respondió en el versículo 2, deberían orar de la siguiente manera, y es lo que ustedes conocen, lo que todos conocemos como el Padre Nuestro. Inicia así: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Otro ejemplo también lo podemos ver en unos capítulos atrás, en el capítulo 6 y el versículo 9. Lucas 6, 9. Perdón. No vamos a buscar ese versículo, no es el que tengo acá. Podemos ver el ejemplo de Lucas 11, donde Jesús, como les decía, les da el ejemplo de orar. Pero la oración de Juan 17 nos lleva a dar un recorrido maravilloso a través de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de este pasaje es inmensa. Faltaban unas horas y el Señor Jesús seguía con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Así pasamos a nuestro punto número 1. Y dice: la oración es el medio que nos ofrece Dios, que Dios nos ofrece para calmar esa insaciable necesidad de la comunión verdadera con el Padre. O sea que usted y yo tenemos esas ansias de la comunión verdadera con el Padre. Y el medio que Dios nos ofrece para satisfacer esto es la oración. La oración es donde el corazón del hombre encuentra refugio, un lugar de paz y descanso. Es el anhelo y deseo del alma de una comunión verdadera entre el hombre y su Creador. En el libro de los Salmos podemos encontrar oraciones que muestran esa necesidad insaciable de comunión de nosotros como sus hijos y el Padre como nuestro Creador. Para eso les pido, por favor, si buscamos Salmo 42, el versículo 1 y 2. El Salmo 63 también, ahí cerquita, el versículo 1. Y el Salmo 143, versículo 6. Es importante que tomen nota de las citas bíblicas para que puedan repasarlo durante la semana, compartirlo en su grupo pequeño también. Dice el 42, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? El Salmo 63, 1 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. El 143, 6, a ti levanto mis manos en oración, tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de la lluvia.
Podemos ver cómo el rey David expresa esa necesidad, ese anhelo de ser llenado por esas corrientes de agua. También vamos a ver otros ejemplos de oraciones de personas piadosas en la Escritura que utilizaron ese medio que Dios ofrece para calmar esa necesidad de comunión que tenemos con el Padre. Vamos a ver en el Antiguo Testamento varias de ellas. Tenemos el ejemplo de Abraham cuando oró por su hijo en Génesis 17, 18. También oró para que Dios perdonara a Sodoma de toda su rebelión en Génesis 18, 23 al 32. También vemos a Isaac orando para que hiciera fecunda a Rebeca cuando era estéril. También vemos a un Moisés orando para que Dios perdonara al pueblo rebelde. Ahí pueden ver todas las citas bíblicas. También vemos a Moisés orando por su hermano Aarón. Gedeón oró pidiendo una señal que revelara la voluntad de Dios. También vemos a Noemí y Boz orando por Ruth. Job también oró en contrición humilde. Salomón oró pidiendo bendición de Dios sobre Israel y también sabiduría para él. Jonás clamó a Dios desde el estómago de un gran pez. Él tenía puesta su confianza en que no perecería ahí, que el Señor su Dios lo rescataría. También podemos ver en el Nuevo Testamento varios ejemplos de oraciones de personas piadosas. Después de la ascensión de Jesús, sus seguidores, o sea, sus discípulos, dice en Hechos 1:14 y el 2:42, que ellos perseveraban, ¿cómo dice? Unánimes, en oración y ruego. También la iglesia primitiva se enfrentó a la persecución de los líderes judíos y su respuesta no fue salir huyendo o protestar o renegar o quejarse. Su respuesta fue orar. También los apóstoles definieron su ministerio cuando dijeron a la congregación que se dedicarían a orar y a enseñar la palabra de Dios. Cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía? Oraba sin cesar por él. Lo podemos ver en Hechos 12, los versículos 5 y 12. También Pedro y Juan oraron por los creyentes en Samaria. También vemos a la iglesia de Antioquía. Antes de enviar a Pablo y Bernabé, antes de enviarlos, oraron por ellos. También vemos muchísimos ejemplos de oración en la vida de Jesús. Él es el ejemplo supremo en las Escrituras, que tenía una comunión muy íntima con el Padre a través de la oración. Veamos Mateo 14, 23, por favor, si pueden buscarlo ahí rápidamente. Mateo 14, 23. Dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. En el contexto inmediato de este versículo, podemos ver que Jesús oró antes de la alimentación de los 5,000 y también oró después de la alimentación de los 5,000. Vemos cómo Jesús depende de la oración al Padre. También lo podemos ver en Lucas 5:16.
Y vean el patrón de la vida de oración de Jesús. Dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Yo les hago esa misma pregunta. ¿Cuántas veces oran al día? ¿Cuántas veces oran a la semana? Muchas veces, o oramos cuando nos acordamos, cuando tenemos alguna necesidad, pero no vemos a Jesús con ese patrón. Dice que Jesús oraba muchas veces y Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Desde el principio al final del ministerio terrenal de Jesús estuvo marcado por momentos frecuentes de oración. Miren, Él oró en su bautismo. Lo podemos ver en Lucas 3:21. Oró también durante su primera gira de predicación. También oró antes de escoger a los 12 apóstoles. Antes de alimentar a los 5,000, como les decía, y después de alimentarlos. También en la transfiguración, antes de enseñar la oración modelo también que les mencionaba, y antes de resucitar a su amigo Lázaro, también oró. También oró cuando iba a enfrentar la realidad de la cruz. También oró en el Getsemaní. También oró desde la cruz, imagínense. O sea, oró en todo tiempo. También oró con los discípulos en el camino a Emaús y también oró en la ascensión. Qué ejemplo más maravilloso podemos ver en la vida de Jesús, cómo nos enseña que la oración debe ser un medio de gracia vital para los creyentes. Punto número 2, por medio de la oración, el Hijo se sometió en todo a la voluntad del Padre. ¿Tú estás sometiendo todo a la voluntad del Padre? ¿O algunas cosas? Nuevamente podemos ver en las Escrituras cómo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se somete en todo a la voluntad del Padre por medio de la oración. En Mateo 26, en los versículos 39 y 42, podemos ver que Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Mientras qué? Mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. El versículo 42 de Mateo 26 dice, entonces Jesús los dejó por segunda vez. ¿A quiénes? A sus discípulos. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase su voluntad. Él afrontó con mucho valor la cruz. Aún durante sus oraciones en el tiempo de la pasión en Getsemaní, cuando la tentación de abandonar la cruz estaba en su punto más alto, Jesús se sometió al plan soberano de Dios. Podemos ver en los versículos anteriores que no hubo conflicto entre Él y el Padre, pero sí nos muestra cómo Jesús en su humanidad rindió voluntariamente su voluntad al Padre en todas las cosas. Y ese es el patrón que vemos en la vida de Jesús, rindiéndose al Padre. Y es maravilloso el ejemplo que Él nos da y cómo nuestro corazón pecaminoso huye a seguir los patrones de vida de nuestro Señor. Nosotros oramos cuando tenemos necesidad, pero el llamado es a orar en todo tiempo y en todo momento. ¿A orar por quién? Por sus hermanos, por su propio corazón. Orar por sus hermanos en el grupo pequeño, por las personas que están pasando alguna necesidad también. El punto número 3 dice, la oración del Hijo muestra su confianza absoluta en el Padre. ¿Cómo es su oración?
muestra esa confianza hacia el Padre, cree profundamente que lo que está orando es la voluntad del Padre. Fíjese que aun cuando el Hijo conocía perfectamente cuánto le costaría mantener su confianza, Él no renunció y oró para que a través de su sufrimiento el Padre fuera glorificado. Confió en que el plan maestro de la redención se completaría y el Padre hiciera realidad las promesas hechas a sus discípulos. Obviamente, Jesucristo tenía plena conciencia del dolor y sufrimiento que pasaría, que lo esperaba, pero Él confiaba que eso sería momentáneo. Él tenía su mirada puesta en lo eterno, en las cosas celestiales. Él tenía su confianza en las promesas del Padre acerca de la gloria triunfante también. Acompáñenme a Lucas 22:42, donde ustedes podrán ver que Él ora, obviamente. Él ora y le dice: Padre, si quieres. Él no está imponiendo nada. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cómo oramos? Sacamos una lista interminable de peticiones y se nos olvida darle la gloria a quien la merece. Creemos que Jesús es una caja de magia, que pedimos y pedimos, pero no estamos dispuestos a pasar el sufrimiento, no estamos dispuestos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. En el punto número 4, la oración del Hijo muestra su gozo puesto en la gloria del Padre. Normalmente cuando estamos sufriendo, lo que menos queremos hacer es orar, ¿verdad? Huimos. Si pueden buscar por favor Hebreos 12:2. Y veamos dónde debería estar puesta nuestra mirada. Aún en medio del dolor, aún en medio de la escasez, en medio de la crisis como país. Miren, al Señor no lo toma por sorpresa nada de esto. Él es soberano, Él está en control de cada detalle. Dice Hebreos 12:2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Maravillosa la esperanza que nos da poner nuestra esperanza en el gozo eterno de Cristo. Y cuando Jesús hacía esta oración antes de la cruz, se alegró de saber que la redención predeterminada en el pasado eterno estaba a punto de concretarse. ¿Cuándo? En ese preciso momento, en ese espacio, en ese tiempo. Jesús entendía que finalmente había llegado la hora de cumplir lo que Dios había prometido. ¿Cuándo? Desde el inicio del tiempo, porque Él estaba con Él. Él estaba listo para enfrentar la cruz. Dice, con triunfo y resoluciones. Obviamente el precio sería inmenso, pero el resultado glorioso sería eterno. Y esa es la razón por la cual hoy usted y yo estamos acá, disfrutando de la comunión con el Padre por medio de lo que Cristo ha hecho. Él perseveró para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido la voluntad del Padre y darle la gloria al Padre. Es impresionante. También vemos en la vida de Jesús mucha persistencia al orar. Veamos en la Escritura otros ejemplos de oraciones persistentes.
En Lucas 11, si lo pueden buscar, si lo anotan y lo buscan también. Y esta es la historia de un amigo que fue a visitar a otro amigo. Y dice así. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a la medianoche para pedirle le preste 3 panes. ¿Qué harían ustedes si llega alguien, un amigo de ustedes a la medianoche y a pedirle algo de comer? ¿Lo atenderían? ¿Le dejarían entrar? ¿O se harían los dormidos? Apagan el celular, apagan las luces. Y le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. El 7 dice, supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta está cerrada, mi familia y yo estamos acostados y no puedo ayudarte. Qué amiguito, ¿verdad? Pero muchas veces nos comportamos así nosotros también. Vemos la necesidad de nuestro hermano a través de los grupos pequeños y simplemente nos hacemos de la vista gorda. Está bien, muchas veces no vamos a poder ayudar económicamente, eso es entendible, pero ¿qué de la oración? ¿Nos cuesta orar o somos rápidos a orar? ¿Cuál es nuestra tendencia? Si sabemos que nuestro hermano está pasando necesidad, deberíamos de correr a orar. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta al tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. O sea que si usted toca y toca y toca, lo va a levantar. Tenga por seguro que lo va a levantar. Por ejemplo, yo vivo cerca de Carlos. Si yo voy donde Carlos y no me abre, yo creo que me va a abrir. Y así, entre nosotros, pues, pero vemos aquí la reacción del amigo diciéndole que no se podía levantar. Pero leyendo un poco y yendo un poquito más allá de lo que podemos ver acá, en el texto, lo que pasa es de que en ese tiempo la gente vivía en cuartitos pequeños, muy pequeños. Entonces, si él abría la puerta, iba a despertar a toda su familia. Entonces, esa fue la excusa que él utilizó para no ayudar a su amigo. Entonces, ¿qué excusas nosotros también utilizamos para no ayudar, para no orar, para no interceder por nuestros hermanos en necesidad? No somos diferentes, somos muy, muy parecidos. El 9 dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Un ejemplo similar podemos ver en Lucas 18, 1 al 8 también. Si pueden ir unos capítulos ahí adelante. Y aquí pueden ver la parábola de la viuda persistente. Y ella consiguió que le hicieran justicia a través de, ¿qué dice? De su persistencia. Colmó al juez. Dice el 2, había un juez en cierta ciudad y dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Así debemos de ser nosotros.
en constantes peticiones, ser persistentes, como el amigo que consiguió los 3 panes, como la viuda persistente que consiguió que el juez le hiciera justicia también. Así llegamos a la aplicación de este tiempo. Y después de haber escuchado acerca de la vida de oración del Hijo glorificando al Padre, así como hemos visto tantos ejemplos, muchos ejemplos de oraciones de personas piadosas a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, puedes preguntarte y hacerte estas preguntas a ti mismo. ¿Tu oración refleja la comunión que tienes con el Padre por medio del Hijo? ¿Tu oración te hace depender de Cristo? ¿Tu oración te lleva a la adoración? ¿Te arrepientes orando? ¿Confiesas en oración? ¿Estás agradecido por lo que el Señor te ha regalado? Este es el medio maravilloso que tenemos, por el cual podemos derramar nuestros anhelos, nuestros deseos y someterlos a la voluntad del Padre, para que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas, no la nuestra. Dejemos de pedir cosas que nos convienen. Más bien busquemos cuál es la voluntad del Señor para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Y hazte esta pregunta también: ¿qué se interpone entre tú y el Señor en la oración? ¿Dónde estás perdiendo tu tiempo valiosísimo? ¿En las redes sociales? ¿En la pereza? ¿Quieres dormir más? ¿En los afanes de la vida? ¿Quieres trabajar mucho más y guardar los tesoros aquí en la tierra? Las amistades también. Hay tantas situaciones en la vida cotidiana que nos hacen desenfocarnos y perder esos tiempos maravillosos de oración. Ahí encontraremos el oportuno socorro para todas y cada una de nuestras necesidades, porque el Señor sabe lo que necesitamos, mucho más, mucho antes de que nosotros las pidamos. Primera Tesalonicenses 5, 17 y 18 es muy claro. Eso es lo lindo de la Escritura. Y decía Pastor Hamilton hoy en la mañana, y eso es exégesis. Muchas veces la Escritura interpreta la Escritura, y es claro. Dice: nunca dejen de orar. Ese es un mandamiento muy claro. El Señor Jesús está siendo muy específico. Dice que seamos agradecidos. ¿Cuándo? En toda circunstancia. En la abundancia o en la escasez. En la juventud o en la vejez. Seamos siempre agradecidos. ¿Por qué dice? Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes y para mí, los que pertenecemos a Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que oremos con persistencia y regularidad, así como vimos los ejemplos en Lucas 11 y Lucas 18.
Y para los esposos que están acá, ¿cuánto tiempo ora con su esposa? Para los padres, ¿cuánto tiempo ora con sus hijos y por sus hijos? Para los jóvenes, ¿cuánto tiempo oran para mantenerse puros y santos para la gloria de Dios? Hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. Como iglesia, como familia, como hombres, como mujeres. ¿Cuánto ora por los perdidos? ¿Cuánto ora por los que van vagando y van caminando a la destrucción? Necesario arrepentirnos y orar y de acuerdo a la voluntad del Señor. Voy a pedirles que inclinen su rostro y oremos. Oraciones de arrepentimiento, de confesión de pecado, para que ellas produzcan corazones agradecidos. No pierdas más tu tiempo en cosas banales. Gracias, Dios, te damos por la oración. Gracias, Señor, porque tú soportaste todo el sufrimiento por el gozo que te esperaba. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos da esperanza, porque nos corrige, Señor, lo que estamos haciendo mal. Damos gracias, Dios, por preservarnos, por tu iglesia, Señor. Rogamos, Dios, para que como iglesia podamos crecer en tiempos genuinos de oración. Oramos, Dios, para que en los grupos pequeños haya más oración. Oramos, Dios, para que tu palabra redarguya nuestros corazones, Dios. Te agradecemos, Dios mío, el privilegio y el regalo que tenemos, Dios, de tener acceso directo al trono de gracia, Señor. Gracias porque el velo se rompió, Dios, y hoy podemos llegar directamente al lugar santísimo por medio de la oración. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas que te glorifiquen, que te den la honra en todo lo que hagamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.